Buenas, Antonio. Por cierto, que el primer tema elegido para hablar, para opinar, en este caso para escribir en Huelva Hoy, es sobre Íñigo Errejón, ¿no? Precisamente sobre la nueva formación política a la que nuestro sistema, para bien o para mal, va a dar cabida. Desde luego, lo que sí que es seguro es que va a ser un asunto que va a dar mucho juego, sobre todo en su correlación de fuerzas con el resto de grupos del espectro de la izquierda. Pero eso lo analizaremos de en lo que queda. De Trotsky a Errejón, es el título de esa primera columna, ¿no? Sí, entiendo que puede resultar un poco chocante para quien se acerque a la mera titularidad del escrito, pero lo que se trata de hacer de alguna forma es tratar alguna semblanza entre la diferencia de personalidad de liderazgo y lo que es una ideología política básica y la praxis que eso tiene. Son individuos que, aunque les separe el tiempo, pero su praxis política está muy relacionada. Esperemos que no acaben de una forma tan dramática. Hombre, una sentencia, cualquier sentencia que no satisfaga a todas las partes, por definición es una buena sentencia. Lo que pasa que eso es la frase facilona, ¿no? Realmente es un asunto muy complejo, es decir, no se tiene que correr el riesgo de reducir la complejidad política de un asunto a la simplificación que judicialmente se necesita para poder ser evaluado. La sentencia tiene, como ya se ha apuntado, unas 500.000 folios. Es una sentencia muy larga que tiene que ser leída con más tranquilidad y analizada con mayor serenidad aún. Pero sin embargo la sentencia se apunta a varios aspectos importantes. Lo primero, que el fallo no sustituye la solución política que ulteriormente tiene que tener el conflicto. Eso lo dice el Tribunal Supremo directamente. O sea que los políticos ya pueden ir tomando nota de ello. Segundo, habla de la cuestión de lo que son los derechos y las relaciones de los derechos. Habla incluso de una hipotética modificación de la Constitución. No se cierra el marco a una renovación de la Constitución, que además yo pienso que se tiene que producir en sentido federalizante. Pero lo que no puede amparar nunca un ordenamiento jurídico que se precie guardián de un Estado de Derecho es precisamente la impunidad de comportamientos que vayan en contra de ese ordenamiento jurídico. Uno puede tener las simpatías o las inquietudes políticas cualesquiera, pero lo que no se puede permitir nunca es que en el momento en que se traspasa lo que es la línea de la legalidad haya una impunidad por inquietud política. Esta sentencia no viene motivada ni por poner urnas ni porque sean independentistas o no independentistas. Más que nada porque si fuese esto último habría mucha más gente imputada y otros tantos en la cárcel. Esta sentencia se basa en unos elementos penales que se dan y que están circunscritos a una codificación penal determinada. En función de que los hechos casen con el tipo objetivo y subjetivo del delito, se condena o no. No obstante, no se ha seguido la tesis de la Fiscalía, que yo pienso que sería la correcta, porque sí ha habido una intención clara de desbordar el ordenamiento constitucional, no es un mero problema de orden público. Pero así todo, el Tribunal Supremo ha sido muy profiláctico, muy cuidadoso, ha hilado muy fino, y se ha ido más a la tendencia de la abogacía del Estado, que cuando Sánchez llegó al poder, modificó la acusación que tenía contra ellos. En definitiva, y resumiendo un poco la cuestión, es una sentencia estrictamente jurídica, no política, pero que el asunto evidentemente es político. Y la solución que hay que darle es política, porque ya hay una sentencia, 3 o 4 sentencias, recordemos que la Audiencia Nacional todavía está pendiente del asunto de Trapero y de los Mossos, tratando también lo que es la cuestión de la rebelión institucional, que de forma latente estaba en Cataluña y ahora es explícita. ¿De qué sirve todo eso si en las próximas elecciones autonómicas los partidos independentistas vuelven a tener una mayoría? Volvemos a tener otra vez el mismo problema. Con lo cual, es un asunto político y hasta que no se cree un marco político y después jurídico que pueda acoger todo ese tipo de sensibilidades, no va a servir absolutamente de nada una sentencia como esta. Bueno, vamos a ver, yo entiendo que el hecho de que esa mujer fuese a provocar o no fuera a provocar es razonablemente irrelevante. Es decir, que fuera a provocar o que no, puede que sí, puede que no, pero en el caso de que lo fuera, ¿qué? Es decir, asumir que existe un riesgo inmanente en el hecho de que alguien vaya a hacer una manifestación política con mayor o menor fortuna y que eso lleve necesariamente aparejado el hecho de que a alguien le partan la cara, me parece una lógica cuanto menos difícil de digerir. Porque entonces tendríamos que asumir el mismo argumento desagradable y escabroso donde los haya, de que una mujer que se ponga a exhibirse al lado de 4 o 5 hombres que hayan bebido y que tengan la sexualidad encima de la cabeza, pues lógicamente se está rifando que la violen o que la agraden sexualmente. Es el mismo tipo de razonamiento. Que ella quizá no haya tenido la visión adecuada de posicionarse ahí y hacer lo que ha hecho, no justifica en absoluto que a ella la golpeen.
al margen de que uno pueda simpatizar o no con una u otra ideología política. Pero estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, de que esto es una muestra real, patente y contundente de una convivencia absolutamente fracturada. Es real, esto es un hecho, nos guste o no. Y esto la verdad que han tenido culpa los propios políticos, pero no han tenido culpa los políticos por atizar. Creo que han tenido la culpa precisamente por haber hecho una dejación de funciones absoluta. Es decir, por haber dejado que el problema creciera por su cuenta o se solucionara por sí solo en un momento dado para poder manejarlo electoralmente. Y si no se podía manejar electoralmente, bueno, ya decidirían los jueces. Está visto que por mucho que puedan o no decidir los jueces, el problema no se va a solucionar. Y es una muestra también de la irresponsabilidad, y esto hay que decirlo, de los propios dirigentes de la Generalitat, que han utilizado las instituciones para volverse en contra de la ley, nos guste o no nos guste, y no solamente para decir que no van a acatar una sentencia, sino que, como en palabras de Torra, que lo van a volver a hacer. Al margen de que esa sea su intención, ¿qué clase de dirigente político que esté investido democráticamente dice ese tipo de cosas de manera absolutamente irresponsable, sabiendo lo caliente que está el ambiente? Sí, Esto es una violencia larvada que va a seguir estallando episódicamente conforme pase el tiempo. Bueno, yo, mi parecer sobre el asunto del Valle de los Caídos ya lo he expresado, he tenido la oportunidad aquí en otros programas, así que en ese sentido a ello me remito, sobre todo con la cuestión legal. Sin embargo, hay un aspecto que quisiera dejar muy claro. Lo que es la cuestión de las víctimas enterradas en las cunetas, eso es un asunto de dignidad, no es un asunto de política. Ergo, como es un asunto de dignidad, con elementos de dignidad humana debe de tratarse y esa gente tiene que ser sacada de ahí para darle cualquier tipo de entierro. Eso creo que no lo duda nadie, salvo algún que otro radical, pero en esencia nadie lógico duda eso. Lo que ocurre es que el PSOE ha tratado de hacer algo que tendría que haber sido de normalidad democrática, que es el hecho de sacar al dictador de ahí en un momento dado, que se podría haber hecho de la forma más adecuada y más liviana posible, lo ha hecho con toda la mala uva del mundo, con la idea de dividir y con la idea de imponer su propia verdad histórica sobre el resto de los españoles. Porque una cosa es que se vaya a sacar a gente de las cunetas o que se saque un dictador de un mausoleo, y otra cosa muy diferente es que se trate mediante ley y con sanciones de carácter administrativo y penales de imponer una visión de la historia. Porque el día que hagamos una ley de memoria histórica sobre el historial criminal del PSOE, se les cae el pelo a todos. Se les cae, y esta es la realidad. O sea, es que hoy en día, vamos a ver, yo por ejemplo, que he tenido la fortuna de no haber vivido ni la dictadura de Franco ni ninguna dictadura. A mí Franco, la guerra civil, me interesa solamente a nivel intelectual, a nivel histórico, pero no me interesa en mi día a día. Y esto es un hecho. Lo que le sucede al PSOE es que en el momento en que sacó la cuestión del Valle de los Caídos, lo hizo en un momento en el que había hecho una moción de censura para derribar a Rajoy y tenía unos apoyos políticos bastante pintorescos, por no decir otra cosa. Entonces, necesitaba, a falta de un programa coherente de gobierno, susceptible de ser aplicado en lo sucesivo, lo que hizo fue sacarse esto para precisamente empañar un debate por su propia incapacidad política. Sí, esta es Pablo, la realidad. Entonces, en definitiva, discutir sobre esto, discutir que no debatir, yo lo veo una pérdida de tiempo, porque si estamos todos de acuerdo en la cuestión de la dignidad, no hay nada más que debatir. Pero lo que no se puede hacer es falsear la historia e imponer una verdad, porque entonces se le da cancha al otro para que también haga lo sucesivo. Bueno, pues, y otra vez la guerra civil. Daniel. Sin rodeos. Pienso que ni él mismo se lo cree ahora, no ya por el hecho de que sea deseable o no, sino por el hecho de que lo hace una persona que tiene una formación que ha copiado sistemáticamente el programa de la formación madre. Entonces, como no tiene nada que le diferencie, ¿qué es lo que necesita un partido nuevo? Que hablen de él. Que luego vaya a hacer realidad la medida o no la vaya a hacer, eso a él le da exactamente igual. Lo que importa es que estemos haciendo lo que estamos haciendo ahora, que es sacarle un programa y hablar, y darle un conocimiento. Es lo que yo trataba de decir de alguna forma en mi columna en el periódico, ¿no? De que realmente la copia de alguna forma o el opositor no se diferencia tanto de la contraparte, sino que como precisamente sabe que es la misma, trata de diferenciarse de manera artificiosa y no lo consigue. Y no lo consigue precisamente porque ha sido torpe en el momento para sacarla, porque se nota perfectamente que este grupo lo ha constituido los revolucionarios caviar, es decir, este tipo de gente que vive muy bien, pero que habla de unas condiciones referidas a una gente que en el fondo no conoce y que quizá desprecia enormemente, porque se nota en el mismo cinismo con el que se dice, porque estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, es que no se trata tanto del número de horas, se trata de las condiciones en las que uno trabaja.
O más, se trata de si uno trabaja. Porque en el fondo le preguntamos a los jóvenes, yo mismo lo vivo en mis propias carnes, te das cuenta de que trabajas mucho tiempo por una porquería de salario, por no utilizar otro tipo de adjetivo. Lo que ocurre en el fondo es que la gente que tira de este país, que es la clase media y los trabajadores, se les ningunea. Pero no ya se les ningunee porque se les trate mal políticamente, sino porque todo el foco político está en diferentes grupos, minorías, empresas, poderes fácticos, pero no está en esta gente. Y esta gente dice, bueno, sí, pero a lo largo del día resulta que la agencia tributaria no me permite a mí absolutamente nada. Al final del día lo que sucede es que yo puedo estar trabajando desde las 6 de la mañana o desde las 7 o desde la hora que sea y que yo no tenga ningún tipo de reconocimiento en ningún partido que me dé un hueco y me permita a mí tener una identidad políticamente reflejada. Y eso es lo que le pasa a Errejón. Errejón quiere ir a unas masas, pero no sabe dónde están sus votantes. Claro. Sus votantes están en otro sitio. Vamos, terminando. Se habla aquí también de la cuestión de las leyes, se habla de las políticas, pero realmente, ¿de qué sirven las leyes si realmente no se pueden aplicar o no se ejecutan? Es decir, da igual las reformas laborales que se saquen o las políticas que hay en los programas. Si no existe un poder coactivo que realmente pueda hacer garantía de esos derechos laborales, da igual las leyes que se saquen. Y el problema que hay aquí es que las leyes que haya o los elementos que hay para proteger a los trabajadores o a la clase media no se implementan en el fondo porque hay una anarquía burocrática enorme y hay gente que no cobra nada por lo que hace. Y en este país nos estamos acostumbrando peligrosamente a no pagar cuando una persona trabaja y que la persona que está trabajando y se deja el cuello en su trabajo también entienda que es un regalo el hecho de que le estén dando ese puesto de trabajo y se abstenga de pedir lo que realmente tiene que cobrar. Sí. Todos esos jóvenes que se van, ¿por qué se van? Se van precisamente porque no se les reconoce su capacidad y no se les paga acorde a tal. Lamentable.